Hace 27 años, la sangre de la princesa Diana se derramó en un túnel de tránsito de París, y el mundo entró en estado de shock. Pero incluso después de tantos años, aún no podemos saber si fue un asesinato planeado o realmente un accidente, como sostienen los medios de comunicación. Los testimonios de los testigos oculares no terminarían hasta que salieran a la luz los verdaderos detalles de esta trágica noche. No ha sido hasta hace poco cuando todo ha empezado a cobrar sentido. Descubra qué ocurrió realmente la noche de la muerte de la princesa Diana y por qué las autoridades han seguido silenciando testimonios impopulares. La noche del accidente. Muchas personas comparten la culpa de lo que ocurrió la noche del 31 de agosto de 1997. Pero incluso después de años de investigaciones y sondeos, el principal delincuente sigue campando a sus anchas por nuestras calles. Alrededor de las 12:25 de la mañana, el coche de la princesa Diana se estrelló peligrosamente contra el 13º pilar de hormigón del túnel del Puente del Alma de París, salvando la vida a un solo hombre. Diana debió de sospechar que el final estaba cerca, por eso insistió en que no permanecería más de 24 horas en Francia, pero no pudo escapar a la inminente fatalidad. Todo empezó cuando Diana y su pareja, Dodi Al-Fayed, pasaron 10 días juntos en el yate de Mohamed Al-Fayed. Las cosas siguieron como debían, hasta que la pareja decidió volar a París desde Cerdeña, probablemente como prolongación de su escapada romántica. Mucha gente cree que Dodi tenía planes para proponerle matrimonio la noche del accidente, pero nunca tuvo la oportunidad. Su agenda era apretada, pero la princesa insistió en hacerlo realidad. Quería ir a París con Dodi, pero también tenía que volver a Londres al día siguiente para recibir a sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry. Creían que lo tenían todo planeado hasta que fueron recibidos por un enorme enjambre de paparazzi en el aeropuerto de París. De alguna manera, lo que se suponía que iba a ser una visita rápida y tranquila, se convirtió en noticia en la capital francesa. Tras pasar por el aeropuerto, se dirigieron a Villa Windsor, la antigua residencia de los duques de Windsor. Allí pasaron un rato y hacia la noche se trasladaron de nuevo al Ritz de París, propiedad de la familia Fayed. Y fue aquí donde Dodi y Diana fueron sorprendidos entrando a escondidas en una joyería. Entrevistado el dueño de la tienda tras el accidente, confesó que la princesa no pasó más de 5 minutos en su tienda. Según él, ya sabían lo que querían y el anillo estaba preparado para ellos incluso antes de que llegaran. Fiel a sus palabras, el anillo fue encontrado en el lugar del accidente por la policía francesa en la madrugada del 31 de agosto de 1997. Diana y su séquito se enfrentaron a los tormentos de los paparazzi franceses y la mayoría de sus planes cambiaron para intentar evitarlos. En primer lugar, habían planeado cenar en Ches Benoit sobre las 21:30 horas. Los fotógrafos, listos para disparar, les acechaban. Después, al reducirse la atención del público, intentaron de nuevo instalarse en el restaurante L'Espadon, pero los fotógrafos tardaron solo 10 minutos en descubrirles de nuevo. Finalmente, se vieron obligados a cenar en privado en la suite imperial. En ese momento, les pareció una gran idea, hasta que quisieron marcharse. Había paparazzi a su alrededor y no aceptaban un no por respuesta. Los informes incluso revelaron que hubo un intento de utilizar un coche señuelo en el Ritz, pero estos fotógrafos tenían cada célula de su cerebro trabajando para la princesa. Rápidamente los encontraron cuando intentaban escapar de la suite en un Mercedes S280 y fue entonces cuando Diana comenzó la carrera hacia el final de su vida. En el asiento del conductor iba Henry Paul, el jefe de seguridad del Ritz. Rhys Jones, el único superviviente del accidente, iba en el asiento del copiloto, mientras que la princesa y su pareja se sentaron en la parte trasera. Salieron del hotel hacia las 12:20 horas y los fotógrafos en motocicleta se enzarzaron en una persecución en caliente. Según se ha informado, ni Diana ni Dodi llevaban cinturón de seguridad y la única persona que lo llevaba en ese coche fue la que sobrevivió. Mucha gente culpa a Diana por no ponerse el cinturón de seguridad en un coche que circula a gran velocidad. Pero ya ven, en este misterioso caso, nada es siempre lo que parece a primera vista. En 2006, algunos medios de comunicación sugirieron que Diana era una fiel usuaria del cinturón de seguridad, por lo que el hecho de que el cinturón de seguridad de ella y de Dodi fallara o no se utilizara eran indicios de sabotaje. Su hermana, Lady Sarah McCorquodale, dio fe de ello al describir a la difunta princesa como una persona religiosa a la hora de ponerse el cinturón de seguridad. A partir de un análisis realizado por la CNN sobre el tipo de coche y su velocidad de circulación, llegaron a la conclusión de que las lesiones habrían sido mínimas si ambas víctimas hubieran llevado puesto el cinturón de seguridad. De todos modos, el coche entró en el túnel de Pont del Alma a una velocidad peligrosa y, según informa AP, segundos después de entrar en el túnel,
perdió todo el control. Dio vueltas en todas direcciones hasta que dividió el túnel al chocar contra un pilar de hormigón. El coche siguió dando vueltas hasta que rebotó en la pared derecha y giró sobre sí mismo hasta quedar orientado en la dirección de la que había salido. Un médico que seguía de cerca la persecución acudió rápidamente al lugar y, según sus informes, se encontró a la princesa de rodillas en el suelo del Mercedes. Tenía la cabeza gacha y luchaba por respirar. Dodie y Henry Paul estaban muertos cuando él llegó y Rhys Jones gritaba de dolor desde el asiento del copiloto. Según el médico, corrió a su coche, cogió una bolsa respiratoria y siguió intentando llamar a los servicios de emergencia. Con la bolsa respiratoria consiguió que la princesa recobrara el conocimiento, pero seguía sin poder decir nada. Las ambulancias y los servicios de emergencia no empezaron a acudir hasta pasados 20 minutos, lo que constituyó la base de una de las teorías conspirativas más populares en torno al misterioso accidente. Los resultados de la autopsia revelaron que el conductor del coche, Henry Paul, tenía una tasa de alcohol en sangre 3 veces superior al límite legal francés, pero los padres de Paul y las pruebas de las cámaras de seguridad rebatieron los resultados de las pruebas. Sus padres insistieron en que no estaba borracho y las cámaras de seguridad no captaron ningún signo de embriaguez. Robert Forrest, experto forense, rebatirá sus argumentos afirmando que un alcohólico como Paul debe haber desarrollado sistemas de alta tolerancia al alcohol fuerte. Solo así podría parecer más sobrio de lo que realmente está. Además, en las muestras de sangre de Paul se encontraron restos de antidepresivos y altos niveles de monóxido de carbono. Mientras que los antidepresivos iban a ser excusados, el monóxido de carbono en su sangre solo decía una cosa: Paul había estado fumando pequeños cigarros de purito horas antes del accidente. A esto se opuso en el juicio la afirmación de que los altos niveles de monóxido de carbono en su sangre se debían probablemente a que Paul había inhalado gas de los airbags del coche. Después de tantas idas y venidas en los tribunales, el veredicto del jurado determinó que la conducción ebria de Paul contribuyó al accidente. Pero hay algo que se negaron a comentar sobre el conductor fallecido. Se le acusaba de estar a sueldo de los servicios de seguridad nacional. Las pruebas de ello se extrajeron del dinero que tenía en su poder en el momento de su muerte y de su patrimonio personal. No se encontraron pruebas sólidas de que Henry Paul fuera agente de ningún servicio de seguridad, por lo que se le iba a perdonar. Pero testigos presenciales en el lugar del accidente insistieron una y otra vez en que al conductor le habían tendido una trampa. Según François Levistre, que estaba detrás del coche de la princesa antes de que chocara, hubo un destello de luz blanca brillante justo antes de que el coche perdiera el control y debió de cegar al conductor, que intentaba sortear la difícil curva a gran velocidad. Sin embargo, su esposa, que ocupaba el asiento del copiloto del mismo vehículo, no tardó en desmentirlo. François era un ex convicto, por lo que las autoridades tuvieron problemas para creerle. El hombre pasó desapercibido durante un tiempo hasta que un turista estadounidense, Brian Anderson, se presentó con el mismo testimonio del destello brillante. Al final, las fuerzas del orden llegaron a la conclusión de que el supuesto destello nunca había ocurrido, por lo que enterraron todos los testimonios. Pero incluso eso reforzaría los rumores de que alguien con mucho poder estaba detrás de la muerte de la princesa Diana y su pareja, Dodi Al-Fayed. La familia real y la muerte de la princesa Diana. El silencio que reinó en la familia real tras la noticia de la muerte de la princesa fue más que suficiente para levantar fuertes críticas. La gente les criticaba por ser insensibles a lo que sentían por la muerte de Diana, pero seguían sin decir nada hasta que uno de ellos fue casi declarado culpable de traición. El príncipe Carlos fue el primer amor de Diana. Compartieron un romance tan hermoso que en un principio estaba dispuesto a enfrentarse a todo tipo de oposición y escrutinio por parte de los medios de comunicación. La pareja se casó en julio de 1981 y su boda fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Pero entre bastidores, cuando la multitud se alejaba, había muy poco que celebrar. Su unión empezó en terrenos escabrosos debido a la relación secreta del príncipe Carlos con su antigua amante, Camille Bowles. Este romance prohibido continuaría incluso años después de su matrimonio, hasta que la propia Diana aprendió a jugar también al juego exterior. Comenzó un romance con su instructor de equitación, el capitán James Hewitt. Se dice que mantuvieron una relación durante los 5 años siguientes. 1992 fue el año en que Diana llegó al punto de ruptura de su matrimonio. Se separó del príncipe, pero seguían legalmente casados. Carlos fue quien pidió el divorcio tras admitir públicamente su adulterio y, en 1996, su divorcio había finalizado.
Al año siguiente, Diana murió en un misterioso accidente, y la gente no pensó que fuera una coincidencia. Nadie tuvo la osadía de acusar a la realeza hasta que el mayordomo real, Paul Burrell, descubrió una nota supuestamente escrita por la princesa meses antes de su muerte. La nota decía: «Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi marido está planeando un accidente en mi coche. Fallo de frenos y lesión grave en la cabeza para dejarle el camino libre para casarse con Tiggy». Tiggy Legge Burke fue niñera del hijo del príncipe, y los rumores decían que compartieron un romance secreto incluso cuando Diana aún vivía. El príncipe Carlos negó todas las acusaciones, tal y como informó Daily Mail. Afirmó que ni siquiera sabía que la nota existía hasta que fue publicada por los medios de comunicación. Sin embargo, se negó a comentar el estado de su relación con Tiggy, que le manchaba. Otra razón por la que la familia real encabezaba la lista de sospechosos del accidente de 1997 era porque no querían que un musulmán se convirtiera en padrastro del futuro rey británico. Según el padre de Dodi, Mohammed Al-Fayed, el servicio de inteligencia estadounidense utilizó satélites para escuchar las conversaciones entre Diana y Dodi, y así fue como se enteraron de que ella esperaba un hijo suyo. Los resultados de la autopsia lo descartaron de inmediato, ya que no había ningún bebé en el vientre de Diana. Pero Al-Fayed seguía sin estar convencido. Sostuvo que los órganos fueron extraídos inmediatamente después de que la princesa fuera declarada muerta. Como era de esperar, la familia real iba a vengarse del empresario egipcio, y no pararía hasta que él también tuviera que responder a preguntas muy incómodas. Así que las tornas cambiaron, y Al-Fayed comenzó a defenderse de las numerosas acusaciones de estar directamente implicado en la constelación de acontecimientos que condujeron a la muerte de Diana. Preguntas como: ¿por qué estaba Diana en París? ¿Por qué salió aquella noche? ¿Y qué hizo que los paparazzi estuvieran tan ávidos de sus fotos? Destruyeron las defensas de Al-Fayed. También se culpó a su hijo de persuadir intensamente a la princesa para que visitara París solo para poder cumplir sus planes de compromiso, incluso cuando ella realmente quería volver a casa. Al-Fayed también se enfrentó a acusaciones de organizar fotos secretas de la pareja en el yate, y al parecer, estas fotos se vendieron por fuertes sumas de dinero. Por eso los paparazzi franceses estaban tan motivados. Los investigadores de la policía británica descartaron todo esto informando de que Diana acudió a París por voluntad propia, y aunque había pruebas de un anillo de diamantes de la colección francesa, dime que sí, nada sugería que Dodi se le hubiera declarado esa noche. Al-Fayed fue defendido por el fotógrafo italiano Mario Brena, quien reveló que dio con las fotos del yate de la pareja por un golpe de suerte. No fue avisado ni contratado por el egipcio. La batalla entre Al-Fayed y la familia real británica se prolongó durante años, y aunque todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, Al-Fayed se negó a convencerse de que la muerte de su hijo no fuera un asesinato planeado. Viendo que era difícil reunir pruebas de calidad desde arriba, se reiniciaron las investigaciones a partir de todas las pequeñas piezas que pasaron desapercibidas la noche de la tragedia. Pocos días después de que se anunciara la muerte de la princesa, 9 fotógrafos fueron detenidos e interrogados por homicidio involuntario en relación con su participación en el accidente de coche. Al-Fayed sostuvo que su persecución obligó a Paul a acelerar a límites de velocidad peligrosos y que esa fue parte de la razón por la que el coche perdió el control. Además, según Stephen Darmon, motorista de uno de los paparazzi que persiguieron el Mercedes de la pareja por París, vio a los fotógrafos haciendo fotos en lugar de ayudar a los pasajeros heridos del vehículo. 2 testigos lo confirmaron cuando declararon haber visto a los fotógrafos subirse al Mercedes en el que yacían moribundos Diana, Dodi y Paul para hacerles fotos. Los hombres, por supuesto, negaron todas las acusaciones de haber estado cerca del vehículo en el lugar del accidente, pero Al-Fayed no se lo iba a poner tan fácil. Demandó a 3 de los 9 fotógrafos por invasión de la intimidad, ya que se les encontraron fotos de la pareja tomadas la noche anterior a su muerte. Los fotógrafos son Jacques Langevin, Christian Martínez y Eric Chasseri. En circunstancias perfectas, su condena era de un máximo de 5 años de cárcel y 81.500 libras de multa, pero un fiscal de París iba a intervenir para salvarles el pellejo. Con su influencia, el caso fue revisado por el tribunal y se argumentó que los fotógrafos no invadieron la intimidad de la pareja. Chasseri y Langevin solo admitieron haber hecho fotos en el lugar del accidente, pero nada más. Alegaron que no entraron en el interior del coche, que en este caso se consideraría espacio privado. Al final, el tribunal desestimó las alegaciones y les exigió que pagaran 1 libra cada uno a Al-Fayed. También se les ordenó pagar el anuncio de las condenas en 3 periódicos o revistas.
Otra teoría impopular sobre la contribución de un fotógrafo a la muerte de la princesa fue la del Fiat Uno blanco. Un fotoperiodista llamado Jean-Paul Andanson fue declarado culpable por Al-Fayed de espiar a la princesa días antes de su muerte y en la escena del accidente se asegurará de que no sobreviven a ella. Al analizar el coche siniestrado, se descubrió que, justo antes del choque, colisionó con otro coche, un Fiat Uno blanco. ¿El conductor del coche? Jean-Paul Andanson. Las cosas se calentaron tanto en los años siguientes que Jean fue encontrado muerto y murió de una manera muy cruel. El cuerpo del fotógrafo fue encontrado en un BMW negro, calcinado en un bosque del sur de Francia. Tenía un agujero a un lado de la cabeza que en un principio se creyó que era una herida de bala, pero luego se descartó al afirmar que había sido causada por un fuego intenso. Al-Fayed se negó a dejarse engañar por lo que intentaban venderle. Insistió en que Andanson fue asesinado por los servicios de seguridad franceses o británicos para silenciarle. Otro punto de vista interesante apareció en la historia cuando los vecinos de Andanson informaron de que había vendido su Fiat Uno blanco 2 meses después del accidente. Las investigaciones revelaron que el coche no era apto para circular y que no había recibido mantenimiento alguno desde varios años antes de 1997. Por eso argumentaron que no podía ser el mismo coche que estaba en el lugar del accidente. La policía francesa se pasó un año tomando muestras de más de 4.000 Fiat Unos blancos, pero fue otro callejón sin salida. La CIA y la muerte de Diana C., que nos dieron buenas razones para no sospechar de ellos, pero cualquier buen estudioso de los acontecimientos que rodearon la misteriosa muerte de Diana tendrá un par de cosas que decir sobre la participación del gobierno en el proceso de investigación. Al-Fayed nunca confió en ellos y quizá nosotros tampoco deberíamos haberlo hecho. Una pareja estadounidense que viajaba en taxi entró en el túnel 2 minutos después del accidente y vio algunas cosas que el gobierno quería mantener ocultas. La pareja confesó que vieron 2 coches oscuros en el lugar del accidente y cuando quisieron testificar, el gobierno británico y francés se lo impidieron. Lo tengo muy presente hasta el día de hoy, declaró Robin al Express. Estaban torpemente aparcados y no recuerdo que hubiera nadie en ellos. Los 2 coches tenían que ir por delante del coche de Diana. Luego, enterraron toda referencia a ellos, pero estaban allí. También revelaron que vieron a un policía llegar al lugar del accidente antes que los demás y que no actuó como si el choque fuera una emergencia. Esto les hizo pensar que los supervivientes habían sido trasladados al hospital, solo para descubrir que Diana seguía tumbada y dolorida en el coche accidentado. La pareja concluyó con declaraciones públicas que no creen que la muerte de Diana fuera un accidente en absoluto. Para ellos, todo el accidente fue cosa del establishment. Jack dijo: en septiembre de 1997, un mes después del accidente, la CIA y la NSA se encontraron en posesión de 39 documentos de 1056 páginas, que contenían todas las transcripciones de la llamada de Diana a Dodi en las semanas previas a su muerte. Esto no estaba autorizado y todo sugería que, por alguna razón, alguien quería a Diana bajo estrecha vigilancia. El príncipe Carlos fue el primero en venir a la mente, ya que se rumoreaba lo incómodo que sería para él que la princesa hubiera vivido lo suficiente como para filtrar sus secretos. Los puntos se unieron a los puntos, y de repente todo cobró sentido, porque ninguna de las 14 cámaras del túnel funcionaba en el momento del accidente. Luego llegaron los rumores del destello brillante, y también de los 2 coches oscuros que la pareja de un taxi afirmó haber visto. Es difícil sacar mucho de todo esto, pero mucho sugiere que hay más en la muerte de Diana de lo que los medios quieren que sepamos. Los últimos momentos de la princesa Diana. El accidente se había producido, y la gente no podía dejar de notar el juego sucio en la forma en que los bomberos y los servicios médicos respondieron a la noticia de la emergencia. En primer lugar, una ambulancia tardó más de 15 minutos en llegar al lugar del accidente y tardarán una eternidad en llevarla al hospital. En el lugar se encontraba un médico que, al parecer, hizo todo lo posible por estabilizar el estado de la princesa. Según su testimonio, la princesa dio muestras de reaccionar cuando murmuró: «Oh, Dios mío», en medio del enjambre de fotógrafos que se peleaban por tomar fotografías rápidas de todos los ángulos de su rostro. Su cara seguía intacta y tenía 2 heridas visibles, una en el estrecho y otra en el brazo. El compañero de la princesa estaba en mucho peor estado. Tras el accidente, fue encontrado a 20 metros del Mercedes, y todos los intentos de darle un masaje cardíaco fracasaron. Un bombero, Xavier Gourmelon, fue uno de los primeros en acudir al accidente, y al parecer fue la última persona que habló con Diana. Según él, consiguió que la princesa
recobrara el conocimiento tras realizarle una serie de compresiones torácicas, y ella no dejaba de repetir lo mucho que le dolía. Giró la cabeza y vio a Dodi sin vida justo delante de ella. Luego volvió a girar la cabeza hacia adelante, donde el guardaespaldas se retorcía y donde Henry Paul yacía muerto. Se agitó, bajó la cabeza y cerró los ojos, explica Xavier. Antes de caer inconsciente, Diana forcejeó con quienes intentaban ponerle una mascarilla de oxígeno en la cara. No paraba de pedir que la dejaran en paz. El conductor de la ambulancia recibió instrucciones de conducir muy despacio debido a la gravedad de las heridas de la princesa. Pero justo antes de llegar al hospital, el corazón de Diana dejó de latir. Los médicos tuvieron que detener la ambulancia para poder administrar a la princesa dosis de adrenalina. En el hospital, el corazón de Diana volvió a pararse y fue allí donde descubrieron el alcance de sus heridas. Una pequeña vena vital de su corazón estaba desgarrada y casi 1,5 litros de su sangre se había derramado en la zona de su caja torácica. Los médicos hicieron todo lo posible por suturar la vena, pero ya era demasiado tarde. Momentos después, la princesa exhaló su último suspiro. Su muerte se anunció en las primeras horas del mismo día. Tenía 36 años y el mundo entero lloró su muerte. El accidente provocó muchas lágrimas, pero solo hubo un superviviente, y tras la muerte de la princesa, todas las miradas se volvieron hacia él. Tal vez oyera algo que pudiera desmitificar las muchas suposiciones que rodeaban el trágico accidente. Lo primero que diría sobre el accidente es que Diana y Dodi nunca compraron un anillo de compromiso. Disfrutaron de un hermoso romance, pero Reis dijo que Dodi no pensaba pedirle matrimonio a la princesa aquella noche del accidente. En el coche, Trevor iba sentado delante mientras Paul conducía. Diana y Dodi iban detrás, y en contra de la creencia popular, él tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad. En el hospital, junto a Diana, estuvo sedado durante varias semanas tras el accidente y fue sometido a varios tratamientos por las graves lesiones sufridas en la cabeza y el tórax, incluida una reconstrucción facial completa. Tras recibir el alta hospitalaria, Rhys Jones volvió a su antiguo trabajo, pero Al-Fayed se aseguró de que no estuviera allí mucho tiempo. El guardaespaldas dejó su trabajo en 1998 y reveló a los medios de comunicación que se sentía presionado por Al-Fayed para que recordara los sucesos de la noche del accidente. Rhys Jones sabía que su ex jefe no iba a rendirse tan fácilmente y, fiel a su palabra, Al-Fayed volvió a la carga en busca de venganza. Primero, lanzó una serie de acusaciones contra el guardaespaldas, afirmando que era el responsable directo del accidente. El egipcio siguió sugiriendo que al guardaespaldas se le había ofrecido un puesto en la seguridad de las Naciones Unidas para comprar su silencio sobre el asunto. La última implicación de Trevor en el caso de Diana fue cuando hizo una declaración pública en la que descalificaba todos los sucesos de aquella noche como un simple accidente por conducir ebrio. El guardaespaldas pasó a trabajar como director de seguridad de la compañía petrolera y ha seguido manteniéndose alejado de los focos. Han pasado casi 25 años desde la trágica noche y, sin embargo, la influencia de la difunta princesa se niega a abandonar la familia real. Recientemente, el príncipe Guillermo se sinceró sobre la muerte de su madre. Describió su duelo como un dolor sin igual. También fue más allá al comentar cómo su tiempo trabajando como piloto de ambulancia aérea le enseñó que la muerte estaba a la vuelta de la esquina para cualquiera, y esto casi le trajo el destino de su madre hasta que buscó ayuda. El príncipe y su hermano, el príncipe Harry, esperan que al compartir su dolor inspiren y animen a otros necesitados a no callarse. Sin embargo, se negaron a comentar los numerosos rumores que se asociaron a la muerte de su madre. Parece que han aceptado las cosas como son, pero el hermano de la princesa Diana no iba a ser tan misericordioso. Diría que siempre creí que la prensa acabaría matándola, pero ni siquiera yo podía imaginar que participarían tan directamente en su muerte como parece ser el caso. Earl Spencer, hermano de la princesa Diana, se hizo popular tras su polémico discurso en el funeral de Diana, en el que prometió a sus sobrinos que los protegería de las muchas intromisiones que asolaron a su madre en vida. En su reciente libro, Una escuela muy privada, detalla sus luchas contra niveles escandalosos de violencia y abusos sexuales cuando era niño. También revela que Diana no se quedó al margen. Según él, fue castigada de muchas formas dolorosas por una niñera. Diana ha muerto, pero su legado perdura como alguien que aportó el tan necesario toque moderno a la monarquía británica. Su labor humanitaria sigue hablando por ella, y es realmente triste que un alma tan adorable fuera víctima de tantos tormentos. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.